Bueno, presta mucha atención ahora. Estás trabajando, estás en el taller, o estás allí en el negocio, o en el auto. Presta atención, porque el tema nos interesa y a todos. No importa la actividad que estás desarrollando, porque tiene que ver con nuestro bolsillo, con nuestra economía, con nuestro día a día. Vamos a hablar de paritarias, vamos a hablar de algunos temitas que plantean los sindicalistas, como el caso de Moyano. Dice, vamos a la doble indemnización, etcétera. Es fácil decirlo, hay que estar de un lado y del otro, ¿no? Fernando Bianchi es asesor laboral. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Eduardo. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Digo, es fácil decirlo. Ahora después, viste, incluso el tema paritaria. Sí. No es lo mismo negociar como empleado público que negociar en un sector privado, y dentro del sector privado, sector por sector, con sus particularidades, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Cada sector tiene sus particularidades y cada sector tiene su propia fuerza de negociación y de reclamo. No es lo mismo que te interrumpa la producción una empresa petrolera que a la que le interrumpa alguna empresa a lo mejor que no tiene tanta fuerza o tanta actividad en lo que vais a mover la economía y demás. Entonces ahí cada sindicato, cada sector, cada empresa va a negociar, por supuesto, con la fuerza que tenga y con las herramientas que tenga. Lo que Ahora cerraron comercio un 20%, ¿no? Sí, exactamente. Comercio acaba de cerrar en un 20%, lo cual es un cambio en todo lo que venía haciendo con paritarias en los últimos años. Hacía muchos años que en Argentina no había un desdoblamiento de paritarias. Comercio, bueno, ha decidido, seguramente con alguna venia del gobierno, de hacer un 20% de incremento en este primer tramo del año, que va desde abril hasta septiembre. Y con algún refuerzo ahí. Claro, tiene una suma de 2.000 pesos en dos cuotas, una que se va a hacer ahora con los sueldos de marzo y la otra en mayo, y una suma que va complementaria que se le deduce a los trabajadores de 100 pesos para la obra social. Eso compensar un poco esa deuda que existe de la Superintendencia de Salud con las obras sociales. Ahí, ¿sabés dónde me hago la pregunta? Nos está escuchando un comerciante ahora, por ejemplo, ¿no? Dice, estos se arreglan, pero mi empresa es chica, tengo 5 empleados o tengo 10. No debe ser fácil, es decir, y tiene que pagar lo que se acordó. Por supuesto, por supuesto. No. Es un problema, porque vos pensás que comercio es el gremio con más afiliados de todas las actividades. Tiene más de 1 millón de afiliados. Con lo cual, en comercio te entra desde el pequeño local que puede estar en un pueblo, que tiene una tienda, una despensa, como así también los locales de los shopping más caros o los hipermercados. Claro. Entonces, nuclea es tan grande la cantidad de empleados que cubre y que representa y demás, que es muy difícil mediar, y a veces las decisiones se toman en base a lo que ocurre en capital y no se piensa con el resto del país. Que en ese local vos conocés, a ver, sos prácticamente, no digo familia, pero casi, sí, claro, del empleado. Por supuesto. Te ves cara a cara, sabés si sí. vende o no vende. Sí, claro. O sea, en las buenas es una cosa, en las malas decís, bueno, ojalá que mantenga el negocio. Bueno, ahí también encontramos la informalidad, porque en muchos casos, al no poder seguir el ritmo salarial y demás, en algunos comercios que no pueden, los tienen los trabajadores en negro y demás. Entonces, bueno, ahí es un poco mediar a ver si conviene esta forma de negociación, de acuerdos, o ver si hay algún otro tipo de desdoblamiento en cuanto a la negociación. ¿Dónde interviene el asesoramiento legal? ¿En el empleado, en el empleador, en ambos casos, y mediando alguna situación sin llegar al conflicto? En ambos casos, casos. Hoy por hoy todo lo que es negociación paritaria está muy, muy desarrollado. Vos pensás que los sindicatos no solo están asesorados por abogados, tienen economistas, tienen un soporte atrás para justificar por qué reclaman determinada suma. A veces los reclamos de porcentaje se deben a una evaluación previa que hicieron, a un estudio. No en todos los casos, pero en la gran mayoría de los sindicatos más grandes ya van con una elaboración. Y lo mismo ocurre con las empresas, que tienen un análisis de producción, de cómo fue los últimos años, cómo va a estar el sector, la posibilidad que tienen los empleadores de poder responder que a debe esos ser muy incrementos. complejo, porque en un país hoy no tenés número. Oíme, no tengo el índice de precio del consumidor oficial. Claro, lógico. Hoy no lo tenés. Muy difícil. Tengo el Congreso, pero no sé. Ahora, ¿en base a qué podría ser? Ahí son análisis y estudios particulares directamente. En muchos casos tienen que ser análisis y estudios particulares, porque al no haber un número de referencia es más o menos lo que va. Eso hace también que haya tanta disparidad en lo que reclama uno y lo que reclama otros. Claro. O sea, tenemos gremios que no están planteando sumas superiores al 40%, y acá va a salir un incremento del 20%. Está bien, es lógico que comercio hace, me parece, un guiño al gobierno, decir, bueno, vos decís que va a bajar la inflación en el segundo semestre, bueno, nosotros acordamos un 20%. Sí.
y vemos que pasa más adelante. Si baja, el reclamo que hagamos si no, será nos volvemos inferior a y si sentar. no, nos sentaremos. Claro. Incluso lo que se dice, la verdad que todavía falta que se termine de redactar el acuerdo, pero lo que se dice que habría una cláusula gatillo que si se dispararan los precios se podría convocar antes la paritaria. Pero bueno, habrá que ver cómo sale el texto redactado. Ahora están los abogados redactando. Esperemos no llegar a ese momento, por supuesto, ¿no? Porque la verdad, en estos días, o casualidad, que estaban cerrando paritaria comercio, sale la noticia de los comercios cerrados aquí en Capital en distintas zonas, sí, que es verdad. Te escuchaba los otros días. Bueno, que es real, o sea, los comercios están cerrados. Sí. En el momento de la negociación tenés que plantearlo, mirá, yo llego a esto, si no tengo que cerrar. Seguro. Y te quedas en la calle. Seguro. Sí, No, sí. ¿viste? Es difícil, es difícil, por eso llega el tema de la evaluación y creo que en eso se va a basar la negociación con la mayoría de los gremios. Bueno, la parte empresaria va a decir, mirá, nuestra situación económica es esta, nosotros podemos llegar a esto y hay que cuidar los puestos de empleo, que es un poco lo que ha bajado el gobierno en alguna medida, de cuidar el empleo. Y por otro lado, los trabajadores que ven afectado su bolsillo por incrementos de precios y demás, y bueno, ahí funcionará un poco la fuerza de la negociación. Río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Se aprovecha este momento para hacer recambios, etcétera? Desde el lugar del empresariado, dice, yo a este lo quería sacar hace rato, voy a aprovechar lo que pasa en el sector público, en algún sector como la automotriz en lo privado. ¿Aprovecha en este momento? Por eso sale Moyano, que no sale unilateralmente, yo creo que esto está consensuado en la CGT ahora unificada, claro. ¿O no? Es decir, bueno, miren que vamos por la doble indemnización, luz roja, claro, con doble efecto, me parece. Sí, es una negociación de las dos partes. Vos pensás que un empresario que calcula o estima un porcentaje de incremento y automáticamente empieza a sacar números y en base a eso verá si puede continuar o no, o si puede seguir sosteniendo en base a la producción que va teniendo, las ventas y demás. En virtud de eso terminará definiendo, bueno, puedo dar el incremento, pero tendré que sacar trabajadores y empezará con eso, y los sindicatos empezarán a hacer fuerza con medidas de acciones de fuerza, como huelgas y demás, si se empiezan a producir despidos. Bueno, eso será forma parte de la negociación. Siempre se produce, a veces no es el mejor momento, el momento de la discusión de salarios, tomar este tipo de medidas, porque bueno, está a mí me parece que hoy, por eso decía un doble efecto. Un efecto puede decir, bueno, cuidado, entonces no toco el personal. Y otro puede ser todo lo contrario, es decir, hasta que esto, a ver si se termina produciendo proyecto de ley, termina siendo ley, si tengo una decisión tomada, lo rajo ahora. Así, lógicamente. Aprovecho y adelanto los despidos. Es lo que ha pasado con las leyes anteriores. O sea que es un peligro que haya dicho esto Moyano estas últimas horas, claro, ¿no? O sea, si hay un proyecto... A ver, me parece que lo está diciendo en una medida de tratar de cuidar el trabajo, pero también me parece que es como una medida de negociación. Vos cuando negociás con alguien decís, bueno, mira, yo te reclamo esto y esto, y vos vas a decir, no, mira, yo esto no llego, bueno, y empezarán a mediar, bueno, yo te bajo lo de la doble indemnización, aumentame el porcentaje, seguramente me parece que es una maniobra. Ahora, qué increíble, porque uno cree que en la negociación es, qué sé yo, Moyano, gobierno, sea Triaca o quien sea. Pero después de ahí hacia abajo tenés infinidad de comerciantes, de empresarios, de industriales, etcétera, sea industria, servicio o comercio, con situaciones, insisto, y lo que así comenzó nuestra charla, muy puntuales. Sí, lógico. Muy puntuales. Lógico, es muy difícil poder. Es muy difícil. Es muy difícil poder equipar. Acá me parece que ha habido el incremento del 20 me parece medianamente razonable, con una postura de decir, bueno, seguimos y en septiembre nos sentamos de vuelta a charlar a ver cómo va la economía y ahí razonaremos a ver si corresponde que no incrementemos nada, incrementemos un 10, un 5 o un 20. Sí, Entonces me parece que es una medida que va teniendo como cierto cuidado sobre una situación que... A ver, del otro lado pueden pensar, pero tan mal estamos, porque en el fondo uno va viendo que el consumo menor, pero el consumo está, etcétera. ¿Estamos en una situación crítica o estamos en una transición? La vara estaba muy alta en cuanto a consumo, producción, etcétera, y ahora es como que nos vamos reacomodando. ¿Qué te dice el empresario? Mira, hay de todo. Depende mucho del
en el caso del comercio depende mucho del tipo de producto que se esté vendiendo. Hay productos que se venden muy bien y hay otros que lamentablemente no están teniendo mucha venta o se vende lo mínimo indispensable, no alcanzan a cubrir todas sus necesidades. Eso depende mucho del sector, depende mucho de la zona en la que se encuentre, de la posibilidad de competir con el resto. Y estar siempre bien asesorado, ¿no? Uno dice, cuando llegás y te sentás con abogado, contador, etcétera, con ustedes, con los profesionales, pero esto no lo tenías que haber hecho. Claro. Y bueno, pero ya lo hice. ¿Y ahora qué hago? Y anticipaste. Siempre hay que anticipar. Anticipaste. Antes de tomar cualquier medida, siempre hay que preguntar, hay que consultar. Consultar 1, 2, 3 veces hasta que dar la última decisión la tenés vos. Sí, siempre. lógicamente. No, yo sé que tiene que tener la llave de tu negocio. Pero la consulta no está de más. No, al contrario. Está de más. Es fundamental. Hoy por hoy un error en una medida empresarial puede salir carísimo por un desconocimiento de la norma. A lo mejor uno piensa, bueno, despido a un trabajador porque no me dan los números. Bueno, ¿y a quién desvinculás? Porque hay que ver en las condiciones en las que se encuentra, hay que ver si te conviene, si no te conviene, cuánto te va a salir la indemnización. Bueno, son todos... Porque el empleado es lo primero que hace. Va a haber un abogado, están atentos y tiene todo, no digo a favor, pero tiene mucho. Ahora, del otro lado, vos también, hablamos del pequeño mediano. Sí, claro. El comerciante de barrio. La gran compañía tiene su departamento de recursos humanos, etcétera. Pero en estos casos que tenés que tercerizar y consultar, más vale preguntar mucho porque después es tarde. Sí, claro. Después es tarde. Fernando, gracias por venir. No, al contrario. Nos seguimos en contacto. Fernando Bianchi es asesor laboral y estos temas, tenerlo en cuenta. Agarrá ahí, analizarlo en casa, en la oficina, en el negocio y siempre mejor anticiparse. Es decir, ¿y ahora qué hago? Consulto y después tomas vos la decisión.